Lo que mi esposa hace cuando estoy en el trabajo, jamás imaginé. Me llamo Daniel Ortega, tengo 34 años y trabajo como ingeniero en una constructora en la Ciudad de México. Mi vida era, o al menos yo creía que era, completamente normal. Me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba chilaquiles que mi esposa Mariana preparaba con ese sazón que me enamoró hace 8 años, y salía rumbo a las obras en la zona de Polanco antes de que el tráfico del periférico se volviera un infierno. Mariana y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño gráfico y yo ingeniería civil. Nos casamos hace 5 años en una ceremonia pequeña en Coyoacán, rodeados de jacarandas y mariachis. Rentamos un departamento en la colonia Roma Norte, uno de esos edificios Art Deco que tanto le gustaban a ella. Teníamos planes, ahorrar para una casa, tal vez tener hijos en un par de años. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que comenzaron las señales. La primera fue hace 3 meses. Llegué temprano a casa un viernes porque la obra se retrasó por la lluvia. Esas lluvias torrenciales de septiembre que inundan medio Distrito Federal. Cuando abrí la puerta, Mariana estaba en la sala, pero dio un brinco al verme. Su celular cayó al piso. Me dijo que estaba viendo una película de terror y que me asusté. Me reí, la abracé y no le di importancia. La segunda señal fue más evidente. Empezó a arreglarse más. No me malentiendan. Mariana siempre fue hermosa, con su cabello castaño largo y esos ojos color miel que brillaban cuando sonreía. Pero ahora se maquillaba, aunque no fuera a salir. Se ponía vestidos bonitos para estar en casa. Cuando le pregunté, me dijo que había empezado a hacer yoga online y que quería sentirse bien consigo misma. Tenía sentido, ¿o no? La tercera señal me golpeó como un tráiler en la autopista México-Querétaro. Hace 2 semanas revisé el estado de cuenta del banco porque queríamos ver cuánto habíamos ahorrado. Había varios cargos a un restaurante en la Condesa, La Vinería, un lugar caro donde nunca habíamos ido juntos. Cuando le pregunté a Mariana, me dijo que había salido con sus amigas de la universidad. Le creí, quería creerle. Pero ayer todo cambió. Estaba en la obra supervisando la colocación de unas vigas cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi vecino, don Armando, un señor de 60 años que vivía en el departamento de enfrente y que siempre estaba al pendiente del edificio. Daniel, disculpa que te moleste, pero hay un carro que lleva varias semanas estacionándose frente al edificio cuando tú sales. Un BMW negro. Se queda como 2 horas y luego se va. Amigo tuyo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El ruido de la construcción se volvió un zumbido lejano. Mis manos sudaban mientras sostenía el teléfono. Le respondí a don Armando con un «Gracias, lo voy a checar», que me costó toda mi fuerza de voluntad escribir sin que se notara el temblor de mis dedos. El resto del día fue una tortura. No podía concentrarme. Le grité a uno de mis trabajadores por un error menor. Me tomé 3 cafés de la tiendita de Doña Chelo que está en la esquina. Ese café aguado que sirven en vasos de unicel, solo para mantenerme despierto y no pensar. Pero era imposible no pensar. ¿Un BMW negro? Nosotros apenas teníamos para el Nissan Versa del 2018 que compramos de agencia. ¿Quién vendría a visitarla? ¿Por qué no me había dicho nada? Cuando llegué a casa esa noche, Mariana estaba cocinando. El aroma de mole poblano llenaba el departamento. Llevaba puesta una blusa blanca y jeans. Se veía relajada, feliz. Me saludó con un beso en la mejilla. ¿Cómo te fue, amor? Te ves cansado. Fue un día pesado, mentí. O más bien, dije una verdad a medias. Cenamos viendo una serie en Netflix. Ella se reía con los chistes. Yo solo movía la comida en mi plato, fingiendo masticar. Cada risa suya era una puñalada. ¿Cómo podía actuar tan normal? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto.
escuchando los camiones de basura pasar por la calle a las 3 de la madrugada, el sonido característico de la ciudad que nunca duerme. Mariana respiraba profundamente a mi lado, completamente dormida. Me levanté con cuidado y fui a la sala. Su bolsa estaba en el sillón. Nunca había sido de esos hombres que revisan las cosas de su pareja. Creía en la confianza. Pero esa noche, con las manos temblorosas y el corazón latiéndome en los oídos, abrí su bolsa. Perfume. Uno que no le había visto usar. Caro por la botella elegante. Una tarjeta de presentación de un restaurante en Polanco y una nota doblada. La abrí. Mañana a las 11. No faltes. Te necesito. No estaba firmada. Pero la letra era de hombre. De eso estaba seguro. Guardé todo exactamente como estaba y volví a la cama. Mariana seguía durmiendo, ajena a la tormenta que se desataba en mi cabeza. Miré la hora en mi celular, 4:23 AM. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Mañana no iría al trabajo. Mañana descubriría qué demonios estaba pasando. Mañana sabría la verdad sobre lo que mi esposa hace cuando estoy en el trabajo. El despertador sonó a las 6 de la mañana como siempre. Lo apagué rápido antes de que Mariana despertara. Me levanté fingiendo normalidad. Me metí a la regadera y dejé que el agua fría me despejara. En el espejo empañado del baño vi a un hombre que no reconocía. Ojeras profundas, mandíbula tensa, mirada perdida. Salí del baño y Mariana ya estaba en la cocina. El olor del café recién hecho y los frijoles refritos me golpeó. Cualquier otro día, ese aroma habría sido reconfortante. Hoy me revolvía el estómago. «Buenos días, mi amor», me dijo con esa sonrisa que conocía de memoria. «¿Qué quieres de desayuno? ¿Huevos con chorizo o quesadillas?» «Solo café», respondí, tratando de sonar normal. «Tengo mucho trabajo hoy. Comeré algo en la obra». Mentira, no iría a ninguna obra. Me puse mi camisa de trabajo, mis botas con polvo de cemento que nunca terminaba de limpiarse completamente, y tomé mi casco y mi lonchera. Todo el ritual de siempre. Mariana me dio un beso de despedida en la puerta. «Que tengas un buen día, te amo». «Yo también», dije. Las palabras me supieron amargas. Bajé las escaleras del edificio. Ese edificio de 4 pisos con paredes de cantera rosa que tanto nos había gustado cuando lo vimos por primera vez. Salí a la calle y caminé hasta mi camioneta. La encendí. Salí del estacionamiento como siempre. Pero en lugar de tomar el viaducto hacia Polanco, di la vuelta a la manzana y me estacioné 3 cuadras adelante, en una calle donde pudiera ver la entrada de nuestro edificio sin ser visto. Eran las 7 de la mañana. Según la nota, lo que fuera que pasara, sería a las 11. Tenía 4 horas de espera, 4 horas que se sintieron como 4 años. Puse la radio en una estación de noticias. Hablaban del tráfico en Insurgentes, de una manifestación en el Zócalo, del clima inestable. Ruido de fondo para mi cabeza que no dejaba de dar vueltas. Compré un café con un vendedor ambulante que pasó por la calle. Estaba hirviendo y me quemé la lengua, pero no me importó. A las 9:30 vi a Mariana salir del edificio. Llevaba un vestido azul que le había regalado en su último cumpleaños. Tacones, maquillaje perfecto, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Se veía hermosa, demasiado hermosa para solo quedarse en casa. Caminó hasta la esquina y tomó un Uber. Mi corazón se aceleró. Arranqué mi camioneta y la seguí, manteniendo distancia. El Uber tomó Insurgentes hacia el sur. Pasamos el Monumento a la Revolución, la Diana Cazadora, hasta llegar a la Colonia Condesa. El Uber se detuvo frente a un café boutique, de esos con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes. Mariana bajó y entró. Me estacioné del otro lado de la calle, entre 2 coches, donde pudiera ver sin ser visto. El café tenía ventanales grandes. Podía ver el interior perfectamente. Y entonces lo vi. Un hombre se levantó de una mesa al fondo, alto, bien vestido, con traje gris y sin corbata. Cabello negro peinado hacia atrás.
No podía ver su cara con claridad desde donde estaba, pero su postura era de alguien acostumbrado al poder, al dinero. Mariana caminó hacia él con una sonrisa que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Él le dio un beso en la mejilla, demasiado cerca de los labios. Le apartó una silla. Se sentaron uno frente al otro. Necesitaba saber qué estaban diciendo. Salí de mi camioneta y caminé hacia el café. Mi mente me gritaba que me detuviera, que pensara, que no hiciera una escena, pero mi cuerpo actuaba por instinto. Crucé la calle, esquivando un ciclista que me gritó una grosería. Estaba a punto de entrar cuando mi teléfono vibró. Era mi jefe, ingeniero Ramírez. Daniel, ¿dónde estás? La inspección de la obra se adelantó. Te necesito aquí, ya. Miré el teléfono, miré el café. A través del vidrio vi a Mariana reír. El hombre le tomó la mano sobre la mesa. Mi dedo se movió sobre la pantalla. Iba a colgar, a ignorarlo todo. Pero entonces algo dentro de mí, algún resto de racionalidad, me detuvo. Si entraba ahora, sin pensar, sin un plan, ¿qué conseguiría? ¿Una escena de celos? ¿Gritos en público? Necesitaba más información. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender qué demonios estaba pasando antes de destruir mi matrimonio basado en suposiciones. Con la mano temblando, le respondí al ingeniero Ramírez: voy para allá. Tuve un problema con el coche. Me subí a mi camioneta. Arranqué. Mientras manejaba hacia la obra, las lágrimas empezaron a caer sin control. Iba a 40 kilómetros por hora en Insurgentes, con camiones y taxis tocándome el claxon, con la vista nublada, con el corazón hecho pedazos. Pero algo era claro como el agua. Esta noche, cuando llegara a casa, confrontaría a Mariana. Y sea lo que sea que estuviera pasando, esta noche sabría la verdad. Esa tarde en la obra fue la más larga de mi vida. Cada minuto se arrastraba como las horas del tráfico en el segundo piso del periférico. El ingeniero Ramírez me regañó 2 veces por estar distraído. Casi me caigo de un andamio cuando revisaba unas mediciones en el 3er piso. Mis trabajadores me miraban extraño. Yo, que siempre era el calmado, el que resolvía problemas con paciencia, estaba hecho un manojo de nervios. A las 4 de la tarde no aguanté más. Le dije al ingeniero que me sentía mal, que tal vez había comido algo en mal estado. No estaba mintiendo del todo. Tenía el estómago revuelto, la cabeza punzándome como si tuviera un taladro adentro. Conduje de regreso a casa. Eran las 5 cuando llegué, más temprano de lo normal. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios de la Roma, pintando el cielo de naranja y rosa. Las calles olían a tacos de la taquería de la esquina. Todo tan normal, todo tan cotidiano, como si mi mundo no se estuviera derrumbando. Subí las escaleras. La puerta del departamento estaba cerrada. Metí la llave, respiré profundo y entré. Mariana estaba en la sala, viendo la televisión. Ya se había cambiado el vestido azul por pants y una camiseta vieja. Se veía relajada, como si no hubiera pasado nada. Cuando me vio, su cara mostró sorpresa. «¿Ya llegaste? ¿Qué pasó? Son apenas las 5. Necesitamos hablar», dije. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Mariana apagó la televisión. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Me senté frente a ella. Nuestro pequeño departamento de repente se sintió diminuto, sofocante. El tic-tac del reloj de la cocina sonaba ensordecedor. Podía escuchar a los vecinos de arriba, el señor López arrastrando sus chanclas. «¿Dónde estuviste hoy?», pregunté directo. Mariana parpadeó. «¿Qué? Pues aquí, en la casa». «No me mientas, Mariana. Te vi». Su rostro se puso pálido. Sus manos se aferraron al cojín del sillón. «¿De qué hablas? Te vi en un café en la Condesa, con un hombre, vestida como si fueras a una cita». Las palabras salieron como cuchillos. Cada una dolía al pronunciarla. El silencio que siguió fue brutal. Mariana me miraba con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta. Por un segundo pensé que lo negaría todo, que me diría que estaba loco, que inventaría alguna excusa.
Pero entonces algo en su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada. Daniel, yo... ¿Quién es él? Mi voz se quebró. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? No es lo que piensas, susurró. ¿No es lo que pienso? Exploté. Me levanté del sillón. Vi cómo le sonreías, vi cómo te tomó la mano, encontré la nota en tu bolsa. Mariana se puso de pie también, llorando. Daniel, escúchame, escucharte. Llevo 3 meses viendo señales y las ignoré como un idiota. Los cargos en el restaurante, el BMW negro que viene cuando no estoy, tu forma de arreglarte, todo tenía sentido y no quise verlo. Por favor, suplicó, tratando de acercarse a mí, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que me estás engañando? ¿Que mientras yo estoy rompiendo la espalda en una obra, tú estás con otro tipo? ¡No te estoy engañando!, gritó. Y el grito fue tan fuerte, tan desesperado, que me detuve en seco. Nos quedamos ahí, jadeando, mirándonos. Las lágrimas corrían por su rostro. Yo tenía los puños apretados, todo mi cuerpo temblando de rabia y dolor. Entonces explícame, dije con voz temblorosa. Explícame qué carajos está pasando, porque yo ya no entiendo nada. Mariana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró profundo, como preparándose para algo. Cuando habló, su voz sonaba rota, frágil. Ese hombre se llama Roberto Mendoza. Es mi hermano. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. Es mi medio hermano. Tiene 38 años. Nunca te hablé de él porque no lo conocía hasta hace 3 meses. Me dejé caer en el sillón. Nada de esto tenía sentido. Mariana, tú me dijiste que eras hija única. Y lo era. O eso creía. Se sentó a mi lado manteniendo distancia. ¿Recuerdas cuando murió mi mamá el año pasado? Asentí. Doña Carmen había fallecido de cáncer. Fue devastador para Mariana. Yo la acompañé en todo el proceso, en las quimioterapias, en los últimos días en el hospital. Cuando estaba ordenando sus cosas, encontré una caja en su closet. Dentro había cartas de un hombre llamado Eduardo Mendoza. Su voz se quebró. Mi mamá tuvo una relación con él antes de conocer a mi papá. Quedó embarazada, pero él estaba casado y la obligó a irse de Guadalajara, donde vivían. Le dio dinero para que abortara, pero mi mamá no lo hizo. Tuvo al bebé y lo dio en adopción. Me quedé sin palabras. Miraba a Mariana como si la viera por primera vez. Había una foto en la caja. Un bebé. Detrás decía Roberto 3 meses. Y había una dirección de una agencia de adopciones. Las lágrimas volvieron a caer. Daniel, me obsesioné. Necesitaba saber si ese bebé seguía vivo, si tenía un hermano en algún lado. Contraté a un investigador privado. Por eso los cargos en el banco, murmuré. Asintió. Me costó 50,000 pesos, pero lo encontró. Roberto fue adoptado por una familia rica de Polanco. Estudió en el TEC, se convirtió en empresario. Es dueño de 3 restaurantes en la ciudad. Tiene dinero, éxito, una vida completamente diferente a la nuestra. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo, sollozó. Miedo de que fuera una locura, de que él me rechazara, de que todo fuera un error. Y cuando finalmente me armé de valor y lo contacté hace 3 meses, fue raro, Daniel, muy raro. ¿A qué te refieres? Mariana me miró con esos ojos color miel llenos de lágrimas. Roberto me recibió bien, demasiado bien. Aceptó hacer la prueba de ADN. Resultó positivo. Somos hermanos. Pero desde entonces, no sé, algo se siente mal. Él insiste en vernos a solas. Dice que quiere conocerme mejor antes de que su familia sepa de mí. Me lleva a restaurantes caros, me compra regalos que no puedo aceptar. Y hoy, ¿qué pasó hoy? Hoy me pidió algo que me dejó helada. Su voz era apenas un susurro. Me dijo que necesitaba un favor urgente, que su empresa está en problemas legales y que necesita que yo firme unos papeles. Mi sangre se congeló. ¿Qué clase de papeles? No lo sé. Se supone que me los mostraría la próxima semana. Mariana me tomó de las manos, sus dedos fríos como hielo.
Daniel, creo que cometí un error terrible. Creo que Roberto no quiere una hermana. Creo que quiere... La puerta del departamento sonó. 3 golpes fuertes, urgentes. Nos miramos. Eran las 6 de la tarde. No esperábamos a nadie. Los golpes se repitieron, más fuertes. Me levanté y fui a la puerta. Miré por la mirilla. Del otro lado estaba un hombre con traje. No era Roberto. Era más joven, con cara de pocos amigos. «¿Quién es?», grité. «Vengo de parte del licenciado Roberto Mendoza», respondió con voz grave. «Necesito hablar con Mariana Ortega de inmediato. Es urgente. Se trata de la herencia». Mariana ahogó un grito detrás de mí. «¿Qué herencia?», susurré. No abrí la puerta de inmediato. Mi mente procesaba demasiadas cosas a la vez. Mariana estaba detrás de mí, pálida, con las manos cubriéndose la boca. El hombre del otro lado volvió a tocar. «Señora Ortega, sé que está ahí. Por favor, solo necesito 5 minutos de su tiempo. Traigo documentos importantes». Miré a Mariana. Ella negaba con la cabeza, pero yo necesitaba respuestas. Abrí la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. El hombre era más joven de lo que pensaba, unos 30 años. Llevaba un portafolio de piel y una credencial colgada del cuello. «Buenas tardes. Mi nombre es Lick, Jorge Salinas, abogado del despacho Mendoza y Asociados. ¿Es usted Mariana Gómez Ortega?» «Soy su esposo», dije firmemente. «¿De qué se trata esto?» El abogado me miró con expresión profesional. «Es un asunto confidencial, señor. Necesito hablar con la señora Ortega. Lo que tenga que decir puede decirlo frente a mí», intervino Mariana acercándose. Su voz temblaba, pero trataba de sonar firme. El abogado suspiró. «Muy bien, ¿puedo pasar? No es apropiado discutir estos temas en el pasillo». Dudé, pero finalmente quité la cadena. El hombre entró a nuestro pequeño departamento, mirando alrededor con ese gesto que tienen las personas acostumbradas a lugares más elegantes. Se sentó en el sillón sin que se lo pidiéramos. «Señora Ortega, vengo a notificarle oficialmente sobre la situación legal de la herencia de Eduardo Mendoza García». «¿Eduardo?». Mariana se sentó, confundida. «¿El padre biológico?». «Exactamente. El señor Mendoza falleció hace 2 semanas en Guadalajara». Un silencio pesado llenó la habitación. Mariana apretó mi mano. No lo sabía. Roberto nunca me dijo nada. El abogado sacó una carpeta de su portafolio. «El señor Mendoza dejó un testamento. En él reconoce a 2 hijos. Roberto Mendoza López, nacido en 1987, y a usted, nacida en 1991. Aunque nunca la conoció, sus registros médicos confirmaron su existencia cuando fue diagnosticado con cáncer hace 6 meses. Espere», interrumpí. «¿Está diciendo que Mariana es heredera?». «Así es. El patrimonio del señor Mendoza incluye propiedades en Guadalajara, Puerto Vallarta y la Ciudad de México, así como acciones de 3 restaurantes y una cuenta bancaria con aproximadamente 20 millones de pesos». La cifra flotó en el aire como algo irreal. 20 millones. Nosotros que peleábamos por ahorrar para el enganche de una casa que comprábamos en el tianguis para economizar. «Por ley», continuó el abogado, «la herencia se divide equitativamente entre los hijos reconocidos, 50% para cada uno». 10 millones de pesos, susurré. Era una cantidad que no podía ni imaginar. Mariana estaba en shock. «No entiendo. ¿Por qué Roberto no me dijo que su padre, nuestro padre, había muerto?» El abogado cerró la carpeta. «Ahí es donde la situación se complica, señora Ortega. Roberto Mendoza contrató a mi despacho para manejar el testamento. Sin embargo, hemos descubierto irregularidades en su manejo del proceso». «¿Qué tipo de irregularidades?», pregunté. «Roberto intentó impugnar el testamento argumentando que usted no existe, que es un fraude. Pero tenemos las pruebas de ADN, los registros médicos de su padre, todo es legítimo. Más preocupante aún, Roberto ya ha comenzado a transferir activos a su nombre, violando el proceso legal». Mariana se puso de pie. «No lo puedo creer. Él me buscó hace 3 meses.
Me dijo que quería conocerme. Todo fue mentira. El abogado asintió. Creemos que supo de su existencia cuando su padre enfermó y decidió buscarla para manipularla. Los papeles que iba a pedirle que firmara probablemente eran documentos renunciando a su herencia o transfiriendo derechos. Hijo de su... Comencé, pero Mariana me interrumpió. ¿Qué tengo que hacer? Necesito que firme estos documentos para iniciar el proceso legal formal. También debo advertirle, Roberto Mendoza es un hombre con recursos y contactos. No va a dejar ir esa herencia sin pelear. El abogado extendió varios documentos sobre la mesa del comedor. Mariana los revisó con las manos temblorosas. Yo leía por encima de su hombro, tratando de entender el lenguaje legal. Una cosa más, dijo el abogado mientras Mariana firmaba. Roberto no sabe que yo estoy aquí. Oficialmente todavía trabajo para él. Mi jefe, el titular del despacho, descubrió las irregularidades y me mandó a notificarle directamente. Pero Roberto se enterará pronto, muy pronto. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. 24 horas, tal vez menos. El abogado guardó los documentos firmados. Le sugiero que no esté sola, señora Ortega. Y si Roberto intenta contactarla, no responda. Cualquier comunicación debe ser a través de abogados. El licenciado Salinas se despidió y salió del departamento. Mariana y yo nos quedamos en silencio, procesando todo. La noche había caído completamente sobre la ciudad. Las luces de los edificios vecinos se encendían una por una. «Daniel», dijo Mariana finalmente, su voz apenas audible. «Todo este tiempo pensé que había encontrado a mi familia. Y solo era una mentira, un fraude». La abracé. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. «Lo siento mucho, amor. Debiste haberme contado desde el principio». «Lo sé, fui una tonta, y ahora no sé qué hacer». En ese momento, su celular vibró. Era un mensaje. Lo tomó de la mesa y cuando vio la pantalla, su rostro se puso blanco como papel. «¿Qué dice?», pregunté. Me mostró la pantalla. El mensaje era de Roberto. «Querida hermanita, acabo de enterarme de tu reunión con mi abogado. Grave error. Ese dinero es mío. Siempre lo fue. Si sabes lo que te conviene, firmarás la renuncia de herencia mañana. Si no... Bueno, sería una lástima que le pasara algo a ese esposo tuyo en esas obras tan peligrosas donde trabaja». La sangre se me heló en las venas. «Nos está amenazando», susurré. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez era una foto. Era yo, en la obra, tomada desde algún edificio cercano. En la foto estaba en un andamio del 5º piso, sin arnés de seguridad. El último mensaje decía: «Los accidentes pasan, especialmente en la construcción. Piénsalo bien, Mariana. Tienes hasta mañana al mediodía». Mariana comenzó a llorar descontroladamente. «No, Daniel, tenemos que ir a la policía. Tenemos que...» «No podemos», dije, mi mente trabajando rápido a pesar del miedo. «Un hombre como Roberto tiene contactos, dinero, puede torcer la ley. Si vamos a la policía sin pruebas sólidas, entonces ¿qué hacemos?». Miré los mensajes nuevamente. Pensé en la amenaza, en la foto, en los 20 millones de pesos. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Arriesgada, peligrosa, pero era todo lo que teníamos. «Mariana», dije con una calma que no sentía, «voy a necesitar que confíes en mí». Ella me miró con los ojos rojos e hinchados. «¿Qué vas a hacer?». «Vamos a darle a Roberto exactamente lo que quiere». Tomé su celular y comencé a escribir una respuesta. «Vamos a hacerle creer que ganó». Le mostré el mensaje antes de enviarlo. «Tienes razón, Roberto. No quiero problemas. Daniel no sabe nada de esto. Firmaré mañana lo que necesites. ¿Dónde nos vemos?». Mariana negaba con la cabeza. «No, Daniel. Es demasiado peligroso. Escúchame». La tomé de los hombros, mirándola directo a los ojos. «Roberto cometió un error. Nos amenazó por mensaje. Eso es evidencia. Pero necesitamos más. Necesitamos que se incrimine a sí mismo». «¿Cómo?». «Mañana vas a ir a esa reunión. Pero yo voy a estar ahí, escondido, grabando todo.
Si Roberto confiesa lo que hizo, si admite las amenazas, las irregularidades con la herencia, tendremos pruebas suficientes para hundirlo. El celular de Mariana vibró. La respuesta de Roberto fue rápida. Mañana 10 a.m. Restaurante La Vinería, mesa privada en el segundo piso, ven sola. Si traes a tu esposo o a alguien más, el trato se cancela y las consecuencias serán inmediatas. Mariana tembló. Sabe dónde trabajas. Tiene gente vigilándonos. ¿Cómo vas a entrar sin que te vean? Buena pregunta, pensé rápido. La Vinería era uno de esos restaurantes elegantes en la Condesa. Lo había pasado 1000 veces, pero nunca había entrado. Saqué mi laptop y busqué información. Fotos del lugar, reseñas, cualquier cosa que me ayudara. Mira, le mostré a Mariana. El restaurante tiene 2 pisos. Arriba están las mesas privadas. Pero aquí, señalé una foto del interior, hay un área de servicio. Los meseros suben y bajan por una escalera trasera desde la cocina. No entiendo. Mañana a las 9 de la mañana voy a ir al restaurante. Me voy a hacer pasar por inspector de sanidad o algo así, para que me dejen revisar las instalaciones. Una vez adentro, me voy a esconder en el área de servicio del segundo piso. Desde ahí podré grabar todo sin que Roberto me vea. Era un plan lleno de agujeros, lo sabía, pero era todo lo que teníamos. Esa noche no dormimos. Mariana y yo nos quedamos despiertos en la sala, planeando cada detalle. Le enseñé cómo usar la grabadora de su celular de manera discreta. Practicamos posibles conversaciones. ¿Qué preguntas hacer para que Roberto se incriminara? Necesitas que admita que te buscó solo por el dinero, le expliqué. Que confiese que manipuló el testamento y, sobre todo, que repita las amenazas. Tengo miedo, Daniel. Yo también. Pero esto es más grande que nosotros ya. Si dejamos que Roberto se salga con la suya, va a seguir siendo una amenaza. Para ti y para mí, para cualquiera que se interponga en su camino. A las 5 de la mañana, exhaustos pero sin poder dormir, preparé café. El amanecer comenzaba a colarse por la ventana de la cocina. La ciudad despertaba con el sonido de los primeros camiones, los vendedores de tamales gritando en la calle, el silbato del afilador de cuchillos. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Mariana mientras tomaba su taza. No tenía una buena respuesta para eso. Entonces improvisamos. A las 8 de la mañana me puse ropa casual. Jeans, camisa, una chamarra. Guardé mi celular en modo silencioso en el bolsillo. Mariana me abrazó antes de que saliera. «Te amo», susurró. «También te amo. Nos vemos en unas horas y vamos a terminar con esto». Tomé un Uber hasta la Condesa. Le pedí al conductor que me dejara 2 cuadras antes del restaurante. Caminé despacio, observando. ¿Había alguien vigilando? No podía estar seguro. Un hombre leyendo el periódico en una banca podría ser cualquiera. Una mujer esperando el camión también. Llegué a la Vinería a las 8:45 a.m. El restaurante todavía no abría al público, pero podía ver movimiento adentro. Personal de limpieza, cocineros preparando. Toqué la puerta de vidrio. Un mesero joven se acercó, negando con la mano. «Abrimos a las 12, señor». Saqué mi identificación del trabajo, esa credencial con mi foto y el logo de la constructora que a la distancia podría pasar por cualquier cosa oficial. Inspección de rutina. Denuncias anónimas sobre las condiciones de la cocina. Toma 5 minutos. El mesero dudó. «Déjeme llamar al gerente». Por supuesto. Traté de parecer aburrido, como si esto fuera algo que hiciera todos los días. Apareció un hombre de unos 40 años, con delantal y cara de pocos amigos. «¿Inspección? No tenemos ninguna inspección programada. Por eso se llama sorpresa», dije con tono monótono. «Mire, puedo volver con una orden y hacer que cierren el local por el resto del día para una inspección completa, o dejamos que revise rápido y todos seguimos con nuestro día. Ustedes deciden». Funcionó. La amenaza de cerrar el negocio es el temor de cualquier gerente. Me dejó pasar con un gruñido de molestia. Entré. El olor a pan recién horneado y café llenaba el lugar. Las mesas estaban impecables, sillas apiladas en algunas.
Caminé con confianza hacia la cocina, como si supiera exactamente qué buscaba. ¿La escalera de servicio?, pregunté a un cocinero. Al fondo, a la izquierda. Perfecto. Subí las escaleras tratando de no correr. El segundo piso era más íntimo. Mesas separadas por biombos de madera, iluminación tenue. Identifiqué la mesa privada al fondo, la que probablemente Roberto había reservado. Junto a ella había un gabinete de servicio, donde los meseros guardaban platos limpios y cubiertos. Era perfecto. Desde ahí podría escuchar todo. Me metí en el pequeño espacio, acomodando cajas para poder sentarme. Dejé la puerta del gabinete apenas entreabierta, lo suficiente para tener línea de audio clara. Saqué mi celular, lo puse en modo avión, excepto por la grabadora. Las 9:30 am. Ahora solo quedaba esperar. Los minutos pasaban como horas. Escuchaba al personal preparando mesas abajo, arrastre de sillas, tintineo de copas. A las 9:50 escuché pasos subiendo por la escalera principal. Voces. «Mesa está lista, señor Mendoza. ¿Algo más que necesite?» «Privacidad absoluta. Nadie sube hasta que yo baje. ¿Entendido?» «Por supuesto, señor». Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Respiré despacio, tratando de calmarme. A través de la rendija de la puerta del gabinete podía ver parte de la mesa. Roberto Mendoza se sentó. Traje negro, perfectamente planchado, reloj que probablemente costaba más que mi camioneta. Sacó unos documentos de su portafolio y los extendió sobre la mesa. Revisé que mi celular estuviera grabando. Estaba. Audio claro. A las 10:05 am escuché pasos más ligeros. Conocía esos pasos. Mariana subió las escaleras y entonces comenzó la confrontación que cambiaría todo. «Llegas tarde», dijo Roberto, sin levantarse ni mirarla. «El tráfico en Insurgentes estaba imposible», respondió Mariana. Su voz sonaba temblorosa, pero trataba de controlarse. Desde mi escondite podía ver su espalda, el vestido simple que se había puesto, tan diferente al que usó en su primera reunión con él. Roberto señaló la silla frente a él. «Siéntate. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo». Mariana se sentó. Vi sus manos sobre la mesa, apretadas con fuerza. Quería salir, abrazarla, sacarla de ahí, pero tenía que esperar. «Estos son los documentos». Roberto empujó unos papeles hacia ella. «Básicamente renuncias a cualquier reclamación sobre la herencia de Eduardo Mendoza. Firmas aquí, aquí y aquí. Y todos felices». «¿Todos felices?» La voz de Mariana ganó un poco de fuerza. «¿Incluido mi esposo, el que amenazaste ayer?» Roberto sonrió. Una sonrisa fría que me puso la piel de gallina. «Ah, eso. Mira, Mariana. No lo tomes personal. Negocios son negocios. Si firmas, tu esposo nunca tiene que saber nada de esto. Puede seguir con su vidita de obrero de construcción sin preocupaciones». «Obrero de construcción», repitió Mariana con amargura. «Así ves a las personas que trabajamos honestamente». «Yo trabajo honestamente», dijo Roberto tomando un sorbo de agua. «Simplemente trabajo más inteligentemente. ¿Sabes cuánto genera uno de mis restaurantes al mes? Más de lo que tu esposo gana en un año. El dinero de la herencia no es para gente como ustedes. No sabrían qué hacer con él. Era mi padre también. Era mi padre. Tú fuiste un error, un desliz que él tuvo en un momento de debilidad». Roberto se inclinó hacia adelante, y cuando se enteró que tenía cáncer terminal, lo atormenté hasta que me dijera la verdad. Me contó de ti, una hija bastarda que dio en adopción, que tu madre se quedó contigo por lástima. Vi a Mariana estremecerse. Apreté los puños dentro del gabinete. «Así que sí», continuó Roberto, «te busqué, te investigué, te vigilé. Todo ese cuento de querer conocer a mi hermanita fue teatro barato. Necesitaba que confiaras en mí para que firmaras lo que yo quisiera. ¿Y el BMW negro? ¿Los tipos que me seguían?» Roberto se rió, una risa genuina, como si todo esto fuera sumamente divertido.
Necesitaba saber con quién trataba, tu rutina, tus amigos, tus debilidades. ¿Sabías que tu esposo toma el mismo camino todos los días al trabajo? ¿Que para comprar café en la misma tiendita cada mañana? Es increíblemente predecible. Eso lo hace fácil de controlar. Mi sangre hervía. Cada palabra que salía de su boca me daba más ganas de salir de mi escondite y partirle la cara, pero necesitaba más. Necesitaba que confesara todo. El testamento era legítimo, dijo Mariana. Mi abogado me lo confirmó. Ah, sí, el bueno del licenciado Salinas. Fue muy conveniente que decidiera crecer una conciencia. Roberto tamborileó los dedos sobre la mesa. No te preocupes, ese problema ya está siendo manejado. Digamos que ciertos jueces pueden ser muy receptivos cuando la motivación es correcta. ¿Sobornos? Yo lo llamo aceitar el sistema. Y antes de que te pongas toda moralista conmigo, así es como funciona el mundo real, hermanita. Los que tienen dinero hacen las reglas, los demás solo las siguen. Entonces no me dejas opción, susurró Mariana. Claro que no, pero hey, míralo por el lado positivo. Firmas esto. Te doy 50,000 pesos por las molestias y nunca más nos volvemos a ver. Tu esposo sigue vivo, tú sigues con tu vidita en ese departamentito de la Roma y todos felices. Es un buen trato. 50,000 pesos. El equivalente a nada comparado con los millones en juego. Era un insulto. Mariana tomó la pluma. Vi su mano temblar. Roberto sonreía, victorioso. Antes de firmar, dijo Mariana, necesito saber algo. ¿Realmente me habrías hecho daño a Daniel? ¿O solo eran amenazas vacías? Roberto se reclinó en su silla, acomodándose el cuello de la camisa. ¿Quieres la verdad? Ya contraté a alguien, un tipo que trabaja en la constructora donde está tu esposo. Un accidente en una obra de construcción es lo más común del mundo. Andamios que fallan, herramientas que caen desde lo alto. Nadie hace preguntas. Se me cortó la respiración, lo había admitido, todo. Las amenazas, la conspiración, el plan de asesinato, todo estaba grabado. Pero si firmas, continuó Roberto, cancelo al tipo. Le digo que el trabajo ya no es necesario, simple. Todo depende de ti, hermanita. ¿Qué es más importante, dinero que nunca tuviste, o la vida de tu esposo? Mariana comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios. Hay una diferencia. La pluma tocó el papel. Mariana iba a firmar, y yo sabía que tenía que hacer algo. Ya, salí del gabinete. El ruido hizo que Roberto se levantara de golpe tirando su silla. ¡Qué demonios! Hola, Roberto, dije con voz firme, sosteniendo mi celular en alto. Todo grabado, cada palabra, las amenazas, los sobornos, el plan de asesinato, todo. Su cara pasó del shock a la furia en un segundo. Tú, hijo de perra, se lanzó hacia mí. Era más grande, más fuerte, pero yo había pasado años cargando sacos de cemento, subiendo escaleras, trabajando bajo el sol. Esquivé su puño y le di un golpe en el estómago. Se dobló, jadeando. ¡Daniel!, Mariana gritó. Llama a la policía, ahora. Roberto se recuperó más rápido de lo que esperaba. Me empujó contra la pared. Su antebrazo presionó mi garganta. Vas a borrar esa grabación, sisió. O juro que... Un golpe seco. Roberto soltó un grito y se apartó de mí. Mariana estaba detrás de él, sosteniendo una botella de vino vacía que había tomado de una mesa. Tenía los ojos llenos de determinación. No vas a tocar a mi esposo, dijo con voz firme. Roberto se tambaleaba, con sangre corriendo por su sien. Nos miró a ambos con odio puro. Esto no termina aquí. Ustedes no saben con quién se metieron. Tengo abogados, tengo jueces en mi bolsillo, Tienes una confesión grabada de intento de homicidio, interrumpí. Y eso, Roberto, vale más que todos tus contactos. Escuchamos sirenas a lo lejos. Alguien abajo en el restaurante había llamado a la policía. Los pasos de varios oficiales subiendo las escaleras llenaron el silencio tenso. Roberto Mendoza nos miró una última vez. Van a arrepentirse,
susurró. Pero ya era demasiado tarde. Había caído en su propia trampa. La delegación de policía en la colonia Cuauhtémoc olía a papel viejo, café quemado y años de burocracia acumulada. Mariana y yo estábamos sentados en unas sillas de plástico incómodas, esperando. Llevábamos 3 horas ahí. Un oficial había tomado nuestras declaraciones, otro había confiscado mi celular para extraer la grabación como evidencia. Roberto estaba en una sala de interrogatorios separada, probablemente llamando a sus abogados caros. ¿Creen que sea suficiente?, susurró Mariana, apoyando su cabeza en mi hombro. Estaba exhausta. Los dos lo estábamos. Tiene que serlo, respondí, aunque no estaba completamente seguro. Había visto suficientes noticias para saber que la gente con dinero a veces encontraba formas de salirse con la suya. El licenciado Salinas apareció 1 hora después. Se veía preocupado, pero aliviado de vernos. Escuché lo que pasó. ¿Están bien? Físicamente sí, dije. ¿Qué va a pasar ahora? La grabación es evidencia contundente. Amenazas, conspiración para cometer homicidio, admisión de soborno. Roberto está en serios problemas. Se sentó frente a nosotros. Pero necesito advertirles algo. Su abogado defensor va a tratar de invalidar la grabación, argumentar que fue obtenida ilegalmente, que ustedes lo provocaron. ¿Y funcionará?, preguntó Mariana con voz temblorosa. No lo creo. Las amenazas por mensaje son evidencia separada. Los movimientos bancarios fraudulentos que hizo con la herencia son otro delito documentado. Tienen un caso sólido, pero el proceso legal puede tomar meses, quizás más de 1 año. Meses. La palabra cayó como una losa. Meses de estrés, de vivir con miedo, de no saber si Roberto encontraría alguna forma de salir libre. ¿Y la herencia?, preguntó Mariana. Quedará congelada hasta que se resuelva el caso criminal. Pero una vez que Roberto sea declarado culpable, perderá su derecho a ella por conducta fraudulenta. Todo pasaría a ti, Mariana. 10 millones de pesos. Seguía siendo una cifra irreal, pero en ese momento, sentado en esa delegación fría y gris, el dinero era lo último en mi mente. Solo quería que esto terminara, que Mariana estuviera a salvo, que pudiéramos volver a nuestra vida normal. Nos dejaron ir a las 9 de la noche. Tomamos un Uber de regreso a casa. La ciudad brillaba con sus luces de siempre, indiferente a nuestro drama personal. Miles de personas en sus propios coches, con sus propios problemas, viviendo vidas de las que nunca sabríamos nada. Cuando llegamos al edificio, don Armando nos estaba esperando en la entrada. ¿Están bien? Vi patrullas aquí más temprano, me preocupé. Le contamos una versión resumida. Sus ojos se abrieron más con cada detalle. ¡Ay, Dios santo! Siempre supe que ese BMW no pintaba bien. Gracias por avisarme, don Armando, le dije sinceramente. Si no hubiera sido por usted, ¿quién sabe qué habría pasado? Para eso estamos los vecinos, mijo, para cuidarnos. Subimos a nuestro departamento. Se sentía diferente, como si lo estuviéramos viendo con ojos nuevos. Este pequeño espacio que nos había parecido insuficiente, ahora se sentía como un refugio, un lugar seguro. Mariana se dejó caer en el sillón. No puedo creer que todo esto pasara. Hace una semana mi mayor preocupación era si alcanzaba para comprar los boletos del cine. Me senté junto a ella. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haber buscado a Roberto, de querer saber sobre tu padre biológico. Mariana pensó por un largo momento. No, necesitaba saber. Necesitaba llenar ese vacío que dejó mi mamá cuando murió. Solo desearía que la verdad hubiera sido diferente. Tu mamá te protegió, dije suavemente. Nunca te habló de él porque sabía qué clase de hombre era. Eduardo Mendoza abandonó a su propio hijo, obligó a tu mamá a irse. Ella tomó la decisión correcta al mantenerte lejos de esa familia. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Y yo arruiné esa protección. Puse en peligro la única familia que realmente importa, a ti. Hey, la tomé del rostro con ambas manos. Escúchame, nada de esto es tu culpa. Roberto es quien eligió ser un criminal. Nosotros solo defendimos lo que era justo.
¿Y si envía a alguien? Dijiste que ya había contratado a alguien en tu trabajo. Tenía razón en preocuparse. Llamé de inmediato al ingeniero Ramírez, mi jefe. Le conté todo. Su reacción fue inmediata. No vienes mañana. De hecho, tómate la semana. Voy a revisar a todo el personal nuevo, especialmente a los subcontratados. Si hay alguien sospechoso, vuela de la obra. Gracias, ingeniero. Cuídense. Y Daniel, cuando esto termine, quiero que me cuentes la historia completa. Suena a película. Esa noche Mariana y yo dormimos abrazados, completamente vestidos, con todas las luces del departamento encendidas. Cada ruido en el pasillo nos despertaba. El vecino de arriba arrastrando una silla, alguien cerrando una puerta, un gato maullando en la ventana. No fue hasta que el sol empezó a entrar por la ventana de la recámara que finalmente nos quedamos dormidos, exhaustos. Nos despertó el timbre. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. Eran las 11 de la mañana. Miré por la mirilla. Era el licenciado Salinas. Abrí la puerta. ¿Qué pasó? Su cara era seria. Necesito que vengan conmigo de inmediato. Roberto salió bajo fianza esta mañana. Mi estómago se hundió. ¿Cómo es posible? Tiene conexiones. Su abogado argumentó que no era un riesgo de fuga, que es un empresario respetado en la comunidad. El juez aprobó una fianza de 5 millones de pesos. Roberto la pagó en efectivo. Entonces está libre, susurró Mariana detrás de mí, con restricciones. No puede acercarse a ustedes, tiene que usar brazalete de monitoreo, pero sí técnicamente está libre hasta el juicio. ¿Por qué necesitamos ir con usted?, pregunté. El licenciado Salinas bajó la voz. Porque acabo de recibir información de que Roberto retiró 1 millón de pesos de su cuenta esta mañana. En efectivo, esa cantidad de dinero líquido solo significa una cosa: está pagando por algo, o por alguien. Mariana ahogó un grito. Va a intentar matarnos. No lo sabemos con certeza, pero necesito llevarlos a un lugar seguro mientras organizamos protección policial adecuada. 20 minutos después, estábamos en el coche del licenciado Salinas, con 2 maletas pequeñas de ropa, conduciendo hacia el norte de la ciudad. No nos dijo exactamente a dónde íbamos, solo que era un lugar donde las conexiones de Roberto no alcanzaban. Mientras veía la Ciudad de México pasar por la ventana, una pregunta martillaba mi mente. ¿Hasta dónde llegaría Roberto Mendoza para proteger su dinero? Y más importante, ¿hasta dónde tendríamos que llegar nosotros para sobrevivir? El licenciado Salinas nos llevó a un edificio en la colonia Lindavista, al norte de la ciudad. Era un complejo residencial de clase media, de esos edificios de departamentos construidos en los años 80, con fachada de ladrillo rojo y ventanas con protecciones de herrería. Nada lujoso, pero lo suficientemente anónimo. Es de un cliente mío, explicó mientras subíamos al tercer piso. Está fuera del país por trabajo. Nos prestará el departamento unas semanas. Abrió la puerta. El departamento era más pequeño que el nuestro. 2 recámaras, una sala comedor, cocina integral. Los muebles eran viejos pero funcionales. Había un olor a cerrado, como de lugar que lleva tiempo sin habitarse. No es el Ritz, dijo el licenciado, pero nadie los encontrará aquí. No usen sus celulares personales. Tomé la libertad de comprarles estos. Sacó 2 teléfonos de prepago de una bolsa. Solo para comunicarse conmigo y entre ustedes. Nada de redes sociales, nada de contactar amigos o familia. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí?, preguntó Mariana, mirando alrededor con expresión perdida. Hasta que la policía encuentre evidencia de quién es el contacto de Roberto. Están investigando sus movimientos bancarios, sus llamadas. Con suerte, 1 semana. 2 máximo. 1 semana sonaba como una eternidad cuando estás escondido, con miedo de tu propia sombra. El licenciado Salinas nos dejó efectivo para comida y emergencias. Les traeré provisiones mañana. Por ahora descansen. Y por favor, no salgan a menos que sea absolutamente necesario. Cuando se fue, el silencio del departamento fue opresivo. Mariana se sentó en el sofá gastado y rompió en llanto.
Todo el estrés de las últimas 24 horas finalmente la desbordó. La abracé, sintiéndome completamente inútil. «Va a estar bien», dije, pero las palabras sonaban huecas incluso a mis propios oídos. «No va a estar bien, Daniel», sollozó. «Estamos escondidos como criminales. Tú no puedes trabajar. Yo destruí nuestras vidas por buscar una familia que nunca quiso existir. Mariana, es la verdad. Mi padre biológico era un cobarde que abandonó a su hijo. Mi medio hermano es un psicópata. Y mi mamá tenía razón en nunca contarme nada. Debí dejarlo en paz. No sabía qué decir. Parte de mí entendía su culpa, pero otra parte sabía que esto no era su culpa. Era de Roberto, de Eduardo, de un sistema podrido que protegía a los ricos y dejaba a gente como nosotros desprotegida. Los primeros 2 días en el refugio fueron los peores. No teníamos televisión por cable, solo canales abiertos con sus novelas y noticieros repetitivos. El internet era lento. No podíamos salir más que a la tiendita de la esquina, con gorras y lentes oscuros, sintiéndonos ridículos pero aterrados. Mariana pasaba horas mirando por la ventana. Yo trataba de leer libros viejos que encontré en un librero, pero no podía concentrarme. Mis pensamientos siempre volvían a la misma pregunta. ¿Dónde estaba Roberto? ¿Qué estaba planeando? El tercer día, el licenciado Salinas llegó con noticias. La policía identificó al contacto. Se llama Héctor Ruiz, alias El Grillo. Tiene antecedentes por asalto y lesiones. Trabajaba en la constructora donde estás, Daniel, como subcontratado de limpieza. Mi sangre se heló. ¿Trabajaba? Desapareció el mismo día que Roberto salió bajo fianza. Lo están buscando, pero conoce la ciudad. Sabe esconderse. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté, sintiendo la frustración crecer. Nos quedamos escondidos para siempre. El Ministerio Público está acelerando el proceso. Con la evidencia que tenemos, Roberto podría ir a juicio en 3 meses en lugar de 1 año. Pero hasta entonces vivimos con miedo, terminó Mariana amargamente. El licenciado se fue prometiendo más noticias pronto. Esa noche, Mariana y yo nos sentamos en el pequeño balcón del departamento. La ciudad se extendía ante nosotros, un mar de luces y ruido distante, millones de vidas que continuaban normalmente mientras la nuestra estaba suspendida. «He estado pensando», dijo Mariana después de un largo silencio, «si salimos de esto, cuando salgamos de esto, no quiero el dinero». La miré sorprendido. «¿Qué? La herencia, los 10 millones. No los quiero. Están manchados. Cada peso me recordará a Roberto, a las amenazas, a esta pesadilla. Mariana, ese dinero es tuyo por derecho. Tu padre, Eduardo Mendoza, no fue mi padre. Fue un donante de esperma, nada más. Mi padre fue el hombre que nunca existió, el que mi mamá no pudo darme porque él la abandonó». Se limpió las lágrimas. «Si acepto ese dinero, es como validar que su abandono valió la pena, que todo el sufrimiento de mi mamá tuvo un precio. Entonces, ¿qué propones? Donarlo a organizaciones que ayudan a madres solteras, a niños en adopción, a gente que realmente lo necesita. Podemos quedarnos con algo pequeño, lo suficiente para el enganche de una casa modesta, pero el resto que sirva para algo bueno». La miré con admiración. En medio del caos, ella seguía pensando en los demás. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». La besé. Ahí, en ese balcón mugroso de un departamento prestado, con el rumor de la ciudad de fondo. Al día siguiente, el 4º día de nuestro encierro, Mariana despertó con determinación. «No podemos seguir viviendo con miedo, escondidos. ¿Qué sugieres? Que salgamos, que vivamos. Si nos van a encontrar, que sea mientras vivimos, no mientras nos escondemos». Esa tarde fuimos a caminar por el bosque de Chapultepec. Usamos gorras y lentes, pero no nos escondimos. Vimos familias, niños con papalotes. Comimos esquites de un vendedor. Nos reímos por primera vez en días. Regresamos al departamento al anochecer, pero cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Mi corazón se detuvo, el interior estaba destrozado.
sofá rajado, cajones vaciados, ropa esparcida en la pared con spray rojo. Devuelvan lo que es mío o la próxima vez no será un aviso. Mariana gritó. Pasos pesados. De la recámara salió un hombre. Alto, tatuado, fornido. El Grillo. En su mano brillaba un cuchillo. Por fin, dijo con voz rasposa. Me estaba aburriendo. Tomé la lámpara y la lancé. ¡Corre! Bajamos las escaleras en pánico. Salimos a la calle llena de gente. Corrimos hasta el metro Indios Verdes, jadeando, aterrorizados. Llamamos al licenciado Salinas. Nos encontró. El Grillo. Tenía un cuchillo. ¿Dónde están? Metro Indios Verdes. Quédense en público. Voy con la policía. 20 minutos. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Cuando llegó con las patrullas casi lloré de alivio. Esto cambia todo, dijo camino a la casa de seguridad oficial. Ataque directo, intento de homicidio. Y lo mejor, capturaron al Grillo hace una hora en un autobús a Querétaro. ¿Confesó? No necesita. Las huellas, el spray, ustedes como testigos. Es suficiente. Y encontraron mensajes en su celular, comunicaciones con Roberto, transferencias, instrucciones. Roberto regresa a la cárcel, esta vez sin fianza. Era el primer rayo de esperanza real. Esa noche, en la casa de seguridad de Tlalnepantla, Mariana y yo nos tomamos de la mano entre nuestras camas. ¿Cuándo terminará esto?, susurró. Pronto, tiene que ser pronto. Y por primera vez lo creí, 3 meses después. El Palacio de Justicia, en el centro histórico de la Ciudad de México, siempre me había parecido imponente cuando pasaba frente a él. Ese edificio enorme de cantera gris, con columnas que parecían sostener el peso de todas las decisiones legales del país. Nunca imaginé que algún día estaría adentro, sentado en una sala de audiencias, esperando que se hiciera justicia. Mariana estaba a mi lado, con un vestido negro formal que le había prestado la fiscalía. Yo llevaba el único traje que tenía, el que había usado en nuestra boda hace 5 años. Nos apretaba un poco. El estrés de los últimos meses me había hecho subir de peso. O tal vez era que simplemente habíamos envejecido años en meses. El licenciado Salinas estaba sentado con el equipo de la fiscalía. Nos había explicado el proceso docenas de veces, pero mi mente era un remolino. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Roberto encontraba alguna forma de salirse con la suya? Todo va a salir bien, susurró Mariana, como leyendo mis pensamientos. Tomó mi mano. Las puertas de la sala se abrieron. Trajeron a Roberto Mendoza esposado, flanqueado por 2 oficiales. Se veía diferente. El traje perfecto había sido reemplazado por ropa de prisión. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Pero cuando nos vio, sus ojos se llenaron de ese odio que ya conocía tan bien. Su abogado, un hombre mayor con lentes de diseñador y actitud arrogante, se sentó junto a él. De pie, anunció el alguacil. Entra la honorable jueza Patricia Ramírez. Todos nos levantamos. La jueza era una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido en un moño, expresión seria pero no cruel. Se sentó en el estrado y revisó los documentos frente a ella. Son todos bienvenidos. Estamos aquí para el caso del Ministerio Público contra Roberto Mendoza López, acusado de fraude, amenazas, conspiración para cometer homicidio y obstrucción de la justicia. Su voz era clara, profesional. Fiscal, puede proceder. Los siguientes 2 días fueron una vorágine de testimonios y evidencias. El fiscal presentó las grabaciones que yo había hecho en el restaurante. La voz de Roberto admitiendo todo llenó la sala. Vi cómo su abogado se tensaba, sabiendo que era devastador. Presentaron los mensajes de texto con las amenazas, los registros bancarios, mostrando las transferencias al Grillo, los movimientos fraudulentos que Roberto había hecho con los bienes de la herencia antes de que fuera oficialmente procesada. El Grillo testificó. Había aceptado un acuerdo con la fiscalía, testificar contra Roberto a cambio de una sentencia reducida. Confesó todo, cómo Roberto lo contrató,
cuánto le pagó, las instrucciones específicas de hacerlo parecer un accidente. Me dijo que el ingeniero subía todos los días a revisar andamios en el 5º piso, declaró el Grillo con voz monótona. Dijo que nadie sospecharía si los cables de seguridad estaban flojos, que era común. Mariana apretó mi mano tan fuerte que casi perdí la circulación. Escuchar cómo habían planeado matarme con tal detalle era surreal. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado de Roberto intentó todo. Argumentó que las grabaciones eran inadmisibles porque yo había entrado al restaurante con pretextos falsos, que las amenazas eran solo palabras dichas en un momento de enojo, no intenciones reales, que el Grillo era un testigo no confiable con un historial criminal. Pero la evidencia era abrumadora. Había demasiadas piezas, demasiados documentos, demasiadas confesiones grabadas. El tercer día me tocó testificar a mí. Juré decir la verdad con la mano sobre una Biblia que probablemente había visto cientos de casos como el nuestro. Me senté en el estrado. El fiscal me hizo preguntas que habíamos practicado. «Señor Ortega, ¿en algún momento usted provocó a Roberto Mendoza?» «No, señor. Yo solo quería proteger a mi esposa. ¿Temía por su vida?» «Todos los días. Aún la temo». Luego fue el turno del abogado defensor de interrogarme. Era agresivo, tratando de hacerme parecer como un esposo celoso que había malinterpretado todo. «No es cierto, señor Ortega, que usted espiaba a su esposa porque desconfiaba de ella. Desconfiaba de las señales extrañas. Resultó que tenía razón. No es conveniente que justo usted estuviera grabando esa conversación. No es sospechoso. Lo que es sospechoso es que su cliente admitiera en cámara que había contratado a alguien para matarme». La jueza golpeó el mazo. «Moderación, señor Ortega». Pero había hecho mi punto. Mariana testificó al día siguiente. Fue desgarrador verla llorar mientras contaba cómo Roberto la había manipulado, cómo se había aprovechado de su necesidad de encontrar familia. El abogado defensor intentó atacarla, pero cada pregunta solo hacía que Roberto se viera peor. Al final del cuarto día, ambos lados presentaron sus argumentos finales. El fiscal fue directo. Roberto Mendoza es un hombre que valoraba el dinero más que la vida humana. Las evidencias son irrefutables. Grabaciones, mensajes, testimonios, transferencias bancarias. Él planeó un asesinato. Intentó defraudar a su propia hermana. Y cuando fue descubierto, intentó usar el sistema legal para escapar. Es un peligro para la sociedad. El abogado defensor intentó una última defensa desesperada sobre dudas razonables y errores procesales. Pero incluso él sonaba derrotado. La jueza anunció que daría su veredicto en 2 días. Esos 2 días fueron agonía pura. Mariana y yo regresamos a nuestro departamento en la Roma Norte por primera vez en meses. La fiscalía había declarado que ya no corríamos peligro con Roberto en custodia y el Grillo cooperando. El departamento se sentía extraño, familiar pero distante, como un lugar de otra vida. Limpiamos, ordenamos, tratamos de hacer que se sintiera como hogar nuevamente. La mañana del veredicto apenas dormimos. Llegamos al Palacio de Justicia a las 8, aunque la audiencia era hasta las 10. Nos sentamos en una banca afuera de la sala, tomados de la mano, en silencio. El licenciado Salinas llegó con café. «Pase lo que pase hoy, ustedes ya ganaron, sobrevivieron, se mantuvieron juntos. Eso vale más que cualquier sentencia». Cuando finalmente entramos a la sala, el ambiente era tenso. Roberto fue traído nuevamente. Esta vez no nos miró. Mantenía la vista al frente, con la mandíbula apretada. La jueza Ramírez entró. Todos nos pusimos de pie. «He revisado toda la evidencia presentada durante este juicio», comenzó. «He considerado los testimonios, las grabaciones, los documentos bancarios y las declaraciones de ambas partes». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. «Encuentro a Roberto Mendoza López culpable de todos los cargos». Un suspiro colectivo llenó la sala. Mariana comenzó a llorar.
Yo solo podía mirar fijamente a la jueza, sin poder creer que realmente había terminado. La sentencia será de 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 15 años. Además, todos los bienes obtenidos fraudulentamente serán decomisados y transferidos a la legítima heredera, Mariana Gómez Ortega. El mazo golpeó la mesa. Se levanta la sesión. Roberto explotó. Esto es una farsa. Tengo derechos. Mi abogado va a... Los oficiales lo sacaron mientras gritaba amenazas incoherentes. Sus palabras se perdieron al cerrarse las puertas de la sala. Y así, finalmente, terminó. Afuera del Palacio de Justicia, bajo el sol brillante de una mañana de enero en la Ciudad de México, Mariana y yo nos abrazamos. Lloramos. De alivio, de alegría, de liberación. Se acabó, susurraba Mariana una y otra vez. Realmente se acabó. El licenciado Salinas nos explicó los siguientes pasos legales para reclamar la herencia, pero apenas lo escuché. En ese momento, con mi esposa en mis brazos y el peso de 3 meses de pesadilla finalmente levantándose, solo podía pensar una cosa. Habíamos sobrevivido, juntos. Y eso era lo único que importaba. 6 meses después, el olor a pintura fresca llenaba nuestra nueva casa. No era una mansión, nada extravagante. Una casa de 2 pisos en Coyoacán, con un pequeño jardín donde ya habíamos plantado jacarandas. 3 recámaras, cocina amplia con barra de desayuno, una sala con ventanales grandes que dejaban entrar la luz de la mañana. La habíamos comprado con una pequeña parte de la herencia, 500,000 pesos del enganche, el resto en pagos que podíamos cubrir fácilmente con mi sueldo de ingeniero. Habíamos rechazado la tentación de comprar algo más grande, más lujoso. Esta casa era perfecta para nosotros. El resto del dinero, como Mariana había decidido esa noche en el departamento prestado, lo habíamos donado. 6 millones de pesos fueron a refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica en todo el país. 2 millones a organizaciones que ayudaban a niños en el sistema de adopción. Otro 1,5 millones a fundaciones que apoyaban a madres solteras con educación y oportunidades laborales. La historia había salido en los periódicos. Heredera dona millones para ayudar a mujeres y niños vulnerables. Algunos nos llamaron locos, otros nos llamaron santos. Mariana solo decía: es lo que mi mamá habría querido. Yo había regresado a mi trabajo en la constructora. El ingeniero Ramírez me había dado un ascenso y un aumento de sueldo. Por todo lo que pasaste, me dijo, y porque eres el mejor ingeniero que tengo. La obra en Polanco había terminado. Ahora estábamos construyendo un complejo habitacional en Santa Fe. Mariana había abierto su propio estudio de diseño gráfico. Lo operaba desde una de las recámaras de la casa que habíamos convertido en oficina. Ya tenía 3 clientes regulares y más llegando cada semana. Ver su cara iluminarse cuando hablaba de sus proyectos me recordaba por qué me había enamorado de ella hace tantos años. Don Armando y su esposa nos visitaban cada domingo para comer. Se habían vuelto como los abuelos que ninguno de los dos había tenido. Él había sido una pieza clave en el juicio, testificando sobre el BMW negro y los movimientos sospechosos. Decía que era lo menos que podía hacer. Una tarde de sábado, estaba en el jardín terminando de armar una mesa de exterior que habíamos comprado en Home Depot cuando Mariana salió con 2 vasos de limonada. «¿Te ves feliz?», dijo, sentándose en el escalón de la entrada. «Lo estoy». Y era verdad. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentía una paz profunda. «¿Y tú?». «También». Tomó un sorbo de limonada. Luego agregó casi tímidamente: «Aunque he estado pensando en algo». «¿En qué?». «En que esta casa es muy grande para solo nosotros 2». La miré sin entender a dónde iba. Ella sonrió. Esa sonrisa que conocía tan bien, la que significaba que tenía noticias importantes. «Daniel, estoy embarazada». El destornillador se me cayó de las manos. «¿Qué? 3 meses. Quería estar segura antes de decirte».
Fui al doctor esta mañana. Todo está bien. Es una niña. No sé cómo llegué hasta ella, pero de repente estaba ahí, abrazándola, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Una niña? ¡Una niña! Pensé que podríamos llamarla Carmen, como mi mamá. Carmen. Lloré aún más. Mariana también lloraba, riéndose entre lágrimas. Va a tener una vida diferente a la nuestra, dijo Mariana. Va a crecer con amor, con seguridad. Va a saber que su familia luchó por ella incluso antes de que naciera. Va a tener la mejor madre del mundo, agregué, y el mejor padre. Nos quedamos ahí, sentados en el escalón de nuestra nueva casa, imaginando el futuro. Un futuro que hace 6 meses parecía imposible. Un futuro que habíamos ganado con sangre, sudor y determinación. Esa noche, mientras Mariana dormía, salí al jardín. La Ciudad de México brillaba a lo lejos, sus luces parpadeando como estrellas terrestres. Pensé en todo lo que habíamos pasado, las sospechas, el miedo, las amenazas, el juicio. Pensé en Roberto, cumpliendo su sentencia en alguna prisión, con todo su dinero y contactos inútiles detrás de barrotes. Pensé en cómo un simple mensaje de don Armando había iniciado todo, cómo una decisión de confrontar, en lugar de ignorar, había salvado nuestras vidas. Cómo la valentía de Mariana al buscar su verdad, aunque dolorosa, había expuesto a un criminal. La vida tiene formas extrañas de probarnos, de ponernos en situaciones donde tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre escondernos o enfrentar, entre rendirnos o luchar. Nosotros elegimos luchar y ganamos, no con dinero, no con venganza, sino con algo mucho más valioso, nuestra dignidad intacta, nuestro amor fortalecido y la certeza de que cuando todo se derrumba, lo único que realmente importa es a quién tienes a tu lado. Escuché pasos suaves detrás de mí. Mariana había salido, envuelta en una bata, con el cabello despeinado y esa sonrisa somnolienta. «No podía dormir sin ti», dijo abrazándome por la espalda. «Estaba pensando en que soy el hombre más afortunado del mundo». Se rió suavemente. «Curioso, yo estaba pensando lo mismo sobre mí». Nos quedamos ahí, bajo las estrellas que apenas se veían por la contaminación lumínica de la ciudad, imaginando a nuestra hija corriendo por este jardín en unos años. Imaginando barbacoas familiares, cumpleaños, graduaciones, imaginando una vida normal y extraordinaria a la vez. «Daniel», dijo Mariana después de un largo silencio, «¿sí? ¿Alguna vez te arrepientes de haber seguido esa corazonada? ¿De haber investigado lo que yo hacía cuando no estabas?» Pensé en la pregunta. Pensé en todo el dolor que había traído, pero también en la verdad que había revelado. «No», respondí finalmente, «porque al final del día, esto es lo que importa. Tú y yo, nuestra familia, y nada de eso habría sobrevivido una mentira». Tienes razón. Un gato callejero maulló desde la calle. Un coche pasó lentamente, con música norteña sonando desde sus ventanas abiertas. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a nuestro drama personal, como siempre lo había sido, y estaba bien así. Éramos solo 2 personas más, en una ciudad de millones, con una historia que nadie creería si la contáramos en una cena. Pero era nuestra historia, y habíamos sobrevivido para contarla. 6 meses atrás, llegué temprano a casa y descubrí que mi esposa guardaba secretos. Temí lo peor. Imaginé traición, engaño, el fin de mi matrimonio. Jamás imaginé que esos secretos nos llevarían a un viaje de terror, justicia y finalmente redención. Jamás imaginé que lo que mi esposa hacía cuando yo estaba en el trabajo no era destruir nuestro matrimonio, sino intentar sanar heridas del pasado. Y jamás imaginé que enfrentar la verdad, por más oscura que fuera, sería lo que finalmente nos salvaría. «Vamos a dormir», dijo Mariana, tomándome de la mano. «Mañana hay que terminar de pintar el cuarto de Carmen. Carmen, nuestra hija, nuestro futuro». Entramos a la casa cerrando la puerta detrás de nosotros. Detrás de esa puerta quedaba el pasado,
los miedos, las pesadillas. Adelante solo había mañanas llenas de posibilidades, y mientras apagaba las luces y subíamos las escaleras hacia nuestra recámara, con Mariana apretando mi mano y una nueva vida creciendo dentro de ella, supe con absoluta certeza que todo había valido la pena. Cada momento de miedo, cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, porque al final lo que mi esposa hacía cuando yo estaba en el trabajo fue salvar nuestra familia de una mentira que no sabíamos que existía. Y eso era algo que jamás imaginé. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Daniel? ¿Habrías confrontado o habrías esperado? Tu opinión me importa. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias increíbles como esta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final.